paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. De nuevo estamos aquí para el estudio de la palabra. Y continuamos con la enseñanza número 14 de este tema tan importante, tan desconocido, tan controversial, tan manipulado, tan interpretado como es el tema del hombre de pecado, al que muchos grandes maestros aseguran de que el entender esto le permite a uno desarrollar mucho entendimiento en el resto de la palabra. No lo sé. Lo que sí sabemos es que estamos permitiendo que la palabra interprete la palabra, y la palabra nos va a llevar poco a poco a un entendimiento más claro de las cosas del Señor, de los últimos tiempos, de los propósitos del Señor, de si se cumplió o no se cumplió. Lo importante es que lo diga la palabra y no simplemente el hombre. Así que, Señor, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, Dios mío. Señor, síguete glorificando en el entendimiento de tu palabra, Señor. Tu propósito, tu deseo, Señor, son que tu pueblo, nosotros entendamos y te conozcamos, Señor. Y para eso nos reunimos, Señor, para eso estudiamos, para eso escudriñamos, y para eso tú nos dices que meditemos en tu palabra, para entenderla y conocerla. Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Leemos segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá el Señor, porque la situación era que el Señor Jesús, habían diferentes personas diciendo de que el Señor ya había venido, de que ya había por ahí unos Cristos, en fin, de que ya había venido, que estaba a la puerta el día del Señor. Entonces por eso Pablo les dice: no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tal así que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis. Mire qué importante. Ahora, hace 2000 años les dice Pablo: vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, qué importante es permitir que la palabra hable. Según los maestros y los intérpretes privados, porque la Biblia prohíbe tajantemente interpretar la Biblia. Una de las reglas de la hermenéutica, de la interpretación bíblica, es que la Biblia interpreta la Biblia. Eso no ha sido así. Vaya a cualquier congregación y dependiendo del credo que tengan, que hay miles de credos, van a interpretar personalmente y privadamente esto de diferente manera. Por eso es que hay 5 o 6 tipos de raptos, aunque la Biblia únicamente menciona un rapto, uno. Lo que pasa es que cuando se enseña la palabra y permitimos que la palabra enseñe la palabra, hay hermanitos muy confundidos, como una pluma en medio de un huracán, que medio escuchan esto y dicen: ay, pastor no cree en el rapto. La Biblia habla del rapto, yo creo lo que crea la Biblia. Si la Biblia dice que no, yo creo que no. Pero la Biblia dice claramente que hay un rapto, pero no 6,
que Cristo viene por la iglesia antes de que comience la tribulación, o sea, los 7 años, aquellos 7 años de la 70ª semana de Daniel, que se la llevaron, se la robaron, se paró el reloj, aunque la Biblia no dice en ninguna parte que se paró el reloj. Eso es antibíblico, eso es corromper la palabra del Señor. En ninguna parte de la Biblia dice que se paró el reloj en la 70ª semana de Daniel, ninguna parte, pero eso lo hizo el hombre. Y por eso se llevaron todo eso y les tocó llevarse todo lo demás. Todas las profecías acerca de Cristo se las llevaron. Todo lo que el Señor declaró para una generación que hoy nos vamos a concentrar en esa generación y nos vamos a concentrar en la apostasía, para que sigamos entendiendo lo que dice la Biblia sobre la apostasía. Apostasía, la apostasía. Aquella que acabamos de leer que hace manifestar al hombre de pecado, pero también hace manifestar el juicio de Dios contra el hombre de pecado. Pues tan poderosa es. ¿No le parece a usted, hermano y hermana, que ya es suficiente? Que la profecía de la 70ª semana de Daniel, de las 70 semanas de 10, la gran mayoría de maestros futuristas, dispensacionalistas pro templo de Israel, ya van 2500 años de que no se cumple esa profecía. La profecía, de pronto la más larga que ha existido siempre, profecía del hombre, la de Dios a la plenitud perfecta se cumplió. Porque Cristo tenía que cumplir todos y cada uno de los propósitos en las 70 semanas de Daniel, todos. Y él le dijo al Señor: he acabado la obra. Y le dijo al Señor: te he glorificado en la tierra. Entonces le dijo a los de Maús: no era necesario, insensatos, que todas las profecías que hablaran de mí en los 5 libros de Moisés, en los 150 salmos y en el resto de profetas se cumplieran en mí. En mí se cumplieron. Pablo lo asegura, Pedro también. Entonces, muy importante que nosotros entendamos, hermanos, qué debe ser la Biblia. Nuevamente, interpretando la Biblia. Y él les dice en el verso 6, y ahora, está hablando del hombre de pecado, hace 2000 años, en los días postreros, que les dijo Pedro: nosotros no estamos borrachos, esto es lo que profetizó Joel, que en los postreros días se derramaría el Espíritu Santo y que en los postreros días habría juicio. Estamos hablando, Pedro lo confirma, Pablo lo confirma, Pedro lo confirma en diferentes libros. Entonces, no solamente en Hechos. Entonces, muy importante, hermanos, para que no perdamos el tiempo creyendo lo que no es, sino que la Biblia interprete la Biblia. Y aquí le dice el apóstol Pablo: y ahora, no a usted y a mí, no lo está diciendo ni a usted ni a mí, se lo está diciendo a los tesalonicenses. Esta es una carta privada que él escribió, la metió en el correo y se las envió y les llegó y ellos la leyeron. Usted y yo estamos leyendo una carta privada que no nos pertenece, pero que tiene una aplicación, como dice 1 Corintios capítulo 10, versos 5 al 11, y dice ahí 2 o 3 veces que eso era para nuestro ejemplo, como lo dice también Romanos 15:4. Entonces, muy importante, hermanos, para que no perdamos el tiempo. Y ahora, vosotros, ustedes tesalonicenses, cuando yo estuve con ustedes, acuérdense de la última enseñanza, cuando yo estuve con ustedes 3 meses, les expliqué todo lo que me preguntaron y lo saqué de todas las dudas respecto a lo que yo sabía, respecto a mis experiencias en el Sanedrín y mis experiencias antes de Cristo, cómo yo perseguía a la iglesia, cómo yo me gozaba cuando mataban y apedreaban a Esteban, cómo yo me gozaba y buscaba afanosamente las cartas que me entregaba el sumo sacerdote y toda la cúpula aprobando la muerte de los cristianos. Ojo, 3 meses. Entonces aquí les dice: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Entonces, si sabe lo que lo detiene, ¿cómo no va a saber qué es lo que están deteniendo? Con el propósito, a fin de que a su debido tiempo pele los dientes.
Y cuando él pele los dientes, entonces se va a cumplir todo lo que salió. Dice que el Señor lo destruirá con la espada que sale de o con el espíritu que sale de su boca, que es la palabra, y con el resplandor de su venida. El resplandor de su venida habla Hechos, Pedro, de la profecía de Joel en Hechos capítulo 2, versos 19 al 21. Como muchísimos otros libros. Y del espíritu que sale de su boca fue todo lo que él profetizó que les iba a ocurrir en Mateo 23 y 24. 2 o 3 días antes de que lo crucificaran. Ojo, testamento para juicio. Y se lo dijo también al sumo sacerdote y a toda la cúpula, cuando el sumo sacerdote rasgó el sacerdocio, la vestimenta. Él les aseguró que lo verían venir en las nubes. Y todo eso tiene un contexto bíblico. No lo busquen en ninguna parte en la Biblia. Como para niños, hermanos. Entonces, muy importante que podamos avanzar en entender estas cosas. Y si usted busca en un diccionario o en el internet lo que significa apostasía, va a ver que apostasía significa abandonar, dejar, darle la espalda. En la cuestión eclesial, las cosas de Dios, pero también dice en el respecto a la política. También es cuando una persona está en un partido y apostata contra ese partido y se va para el partido contrario. Por ejemplo, si hay, como en Estados Unidos, demócratas y republicanos, él era demócrata y apostató, abandonó todo lo que confesó siempre, el partido de su familia, y se fue para el partido contrario. Son 100% enemigos, igual que en este país, igual que en cualquier país. Entonces, la apostasía tiene esos dos tipos, la eclesial y la política. Esto es muy importante entenderlo. Y dice en el diccionario, apostatar es renunciar o abandonar sus creencias religiosas. Es un diccionario general. O cambiar de partido político al que pertenecía. El Señor no lo muestra. Aquí lo vamos a ver en los dos aspectos. ¿Por qué? Porque este hombre de pecado, hijo de perdición, que comenzó oponiéndose a Cristo, y entonces ahí se levantaron los anticristos. Y Juan dice en primera de Juan 2:18, dice que muchos anticristos. Y cuando la Biblia dice muchos, hermanos, no son 4 ni 5, ni los que se han presentado desde que Cristo estuvo, hemos dicho, desde el primer siglo hasta ahora. La cantidad de anticristos que se han presentado no es nada comparado a lo que dice Juan, que en ese momento ya había muchos anticristos. O sea, habían levantado gente con ese espíritu, porque él también habla del espíritu del anticristo, o sea, con esa mentalidad de ese que comenzó en oposición contra Cristo. Esa mentalidad es como cuando usted llega a la universidad por primera vez y usted va con su mente tranquilita y allá lo convierten en contra de sus creencias, en contra de los valores, en contra de muchas cosas, dependiendo del tipo de maestro y la perversión que tenga en su mente y la ignorancia respecto a las cosas de Dios. Entonces, empezó con uno que se opuso a Cristo, y de ahí ese espíritu o esa manera de pensar se regó. Por eso dice, ahora han surgido muchos anticristos, y él habla del espíritu del anticristo. Necesitamos entender esto, hermanos, si no, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, apostatar es renunciar, es darle la espalda, es irse en contra. Por eso, una persona que ya se considera anticristo es porque estaba en el partido, o era de la religión del Señor, o era de los escogidos de Dios contra los que el Hijo vino a renovar el pacto. Por eso cuando el Señor les dice en Mateo 23, no sé si es 39, creo, dice: oh Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise arroparos o abrazaros como la gallina abraza a sus polluelos y no quisiste? Ojo, que ahí me está hablando literalmente. Él no tenía los suficientes grandes brazos para poder abrazar a todos los judíos. Estaba hablando de darles el abrazo del nuevo pacto, de su sangre. A eso se refiere, hermanos. A eso fue que Él vino. Haré con vosotros un pacto, no como el pacto que hice con vuestros padres, el cual ellos pisotearon. Está hablando en Jeremías 31 al 33. Entonces, cuando el Señor le dice que abrazaros como la gallina, significa ponerlo bajo la cobertura del nuevo pacto, del pacto de su sangre, la única sangre preciosa para Dios. Entonces, muy importante, y no quisieron. Acuérdense lo que le dijeron por allá a Pilato, que la sangre de ese, más bien, no que nos arrope, no, más bien que se venga contra nosotros y contra nuestros hijos. Ojo, estaban profetizando lo que ya había profetizaron lo que ya había profetizado Isaías, Ezequiel, Jeremías, Moisés, Joel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante entender la palabra, hermanos. Entonces, hay dos tipos de apostasías en las que se vieron vinculados esa cúpula. Y a través de esa cúpula, ese espíritu del anticristo, o esa mentalidad contraria a Dios, contraria a la voluntad de Dios, contraria a la santidad de Dios, contraria a los propósitos de Dios, contraria a Silo, al rey, contraria al profeta que profetizó Moisés, que traía un código de muerte para el que no lo recibiera, contraria al nuevo Israel, contraria a su palabra. Entonces, muy importante, contrario a los propósitos de Dios. En Gálatas, el Señor nos muestra claramente, en Gálatas 1:6 al 9, mire lo que dice. Dice Pablo, estoy maravillado. O sea, no maravillado de la fe, maravillado de que tan pronto, mire, ellos se habían convertido al Señor. Ellos pertenecían al partido del Señor, llamémoslo así. Ya habían sido vinculados al nuevo pacto de la sangre del Señor. Y Él les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, o sea, de Dios, que se hayan alejado de Dios, que le hayan dado la espalda a Dios, que hayan pisoteado la palabra de Dios, que hayan rechazado las promesas de Dios, que hayan rechazado el reino de Dios. Y con ello, a Silo, el rey, al profeta con código de muerte, al nuevo Israel, que es Cristo, no nadie, Cristo. Isaías 49:3, por favor léalo 1000 veces, hasta que le quede grabado. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, de Dios, por la gracia de Cristo, la gracia del venir gratuitamente. Es gratis a redimirnos, a recibir la ira de Dios que nos correspondía a nosotros y fuese la ira de Dios sobre Él, como dice Isaías 53 del 1 en adelante. Para seguir, que se hayan alejado para seguir un evangelio diferente, ¿sí? Eso es apostasía. Estar en el evangelio de Cristo, estar en el evangelio del nuevo pacto, el evangelio de la sangre, el evangelio del reino, y salirse de ahí, darle la espalda y vincularse a otro. Había dos evangelios en ese momento, que eran los que salían los judíos. Cristo los acusó de que ellos iban de nación en nación para hacer un prosélito, o sea, para ganárselos para el evangelio, la religión de ellos, que era el Talmud, no era otra cosa. Lo que llaman ellos es que la Torah oral, que no es ninguna Torah, es simplemente unas invenciones de hombres. Unas invenciones de hombres. Y se inventaron 6.000 mandamientos. A eso se refiere el evangelio de ellos. Y a eso se refiere Cristo. Porque los judíos hasta el día de hoy aseguran que ellos tienen una Torah oral, o sea, una Torah que se les fue dada en el monte Sinaí. Que en el monte Sinaí, dicen ellos, aseguran, y hasta el día de hoy lo creen,
de que Dios les dio dos Torás, una escrita, que es la que tenemos, 66 libros, que representa la menora, la lámpara de 66 partes, por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra, 66 libros, y lumbrera en mi camino. Entonces ellos dicen que Dios dio dos Biblias allá, la de ellos oral, y la del resto del mundo escrita. Por eso ellos dicen que la única Biblia es su Talmud, que para ellos lo otro no es Biblia, y que lo que no está en el Talmud no lo aceptan. Pero el Señor claramente aclara eso, es que Dios es tan precioso, aclara eso, sobre si Él dio algo oral o no. Cuando dio el nuevo pacto en Jeremías 31 al 33, dice, haré un pacto con vosotros, no como el pacto que hice con vuestros padres, el cual ellos pisotearon. En el nuevo pacto dice, ahí sí, mire, ahí sí la palabra oral, ahí sí, pondré mis mandamientos en vuestra mente, ahí sí, porque ellos aseguran de que en el Sinaí Dios puso la Torá oral en la mente de ellos. Dios aquí lo niega en Jeremías 31 al 33. Ahora sí pondré en el nuevo pacto, el viejo no, el viejo escrito, uno solo, pero lo violaron. Ahora pondré mis leyes en vuestros pensamientos y en vuestro corazón las escribiré. Y ahí donde dice, ya ninguno tendrá necesidad de enseñar a su hermano a otro, sino que Dios mismo nos enseñará todas las cosas. Entonces ya sabemos que la Torá oral la dio el Señor en Jeremías 31 al 33, que es su Biblia, los 66 libros ya inyectados por el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón. Eso es todo. Lo demás, puro cuento. Entonces, Pablo se maravilla. Entonces, dos evangelios, la Torá oral o Talmud de ellos, que es una farsa, que tiene cientos de versículos terribles, lo más terrible del mundo, contra todo lo que es gentil a nivel mundial. Contra Cristo, las cosas más terribles del mundo. El Talmud, que los hemos estudiado aquí en Camino de Santidad, muchísimos versículos, y el que quiera me escribe, si quiere ahorita mismo me escribe, y cuando yo lo vea yo se los mando, para que usted los tenga. Ahí están, fácil, y en español. Entonces, Pablo se maravilla de que hayan cambiado ese evangelio escrito en nuestra mente y en nuestro corazón, el evangelio de la gloria de Cristo, 2 Corintios 4, el evangelio de la gracia, el evangelio del reino, por un poco de mentiras hechas por ancianos mentirosos, como él los acusa en Jeremías 8. Claramente. Entonces, que el Señor, Él les dice, ¿cómo decís vosotros que sois sabios? 8:8. Y que la ley, la palabra de Dios está en vuestros corazones. La habéis cambiado por la pluma mentirosa de los escribas, los que escribieron el Talmud. Esos son los escribas, los del Talmud. Así que, hermanos, qué fácil es la palabra cuando podemos permitir que ella nos vaya abriendo el entendimiento. Entonces, Pablo se maravilló de que hubiesen cambiado la hermosura de la palabra de Dios, de la palabra de salvación, de aquel evangelio que les dice Pedro a todo el Sanedrín, del sumo sacerdote, escriba, fariseos, ancianos. Ahí estaban toda la cúpula, y les dice que no hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo en que nosotros, él está hablando a judíos únicamente, en que nosotros los judíos podamos ser salvos en el nombre de Cristo. Y ahí le prohibieron que hablara en ese nombre y que predicara en ese nombre, a él y a Juan. Y los azotaron, a pesar de que Gamaliel ya había aconsejado que no les hicieran nada, porque si lo que estos hombres estaban enseñando no era de Dios, se desvanecía. Pero si era de Dios, se iba a ver toda esa cúpula peleando contra Dios. Ojo, hermanos. Ojo, hermanos, todo está en la Biblia. Entonces, y también lo dice el mismo Pablo, el mismo que le está diciendo aquí, que ese hombre de pecado, ese anticristo, que ese cuerno pequeño, porque representa lo mismo, porque el cuerno pequeño estaba profetizado para que apareciera durante el cuarto reino, y el cuarto reino fue Roma,
que fue cuando vino Cristo. Y ese era el que se iba a sentar, así como lo dice aquí claramente, que el hombre de pecado se iba a sentar en el templo de Dios. ¿Y cómo se va a sentar en otro templo si tenía que ser durante el cuarto reino, aquel que iba a ser destruido, y que dice que él iba a establecer un reino que no tendría fin jamás, que permanecería para siempre? Entonces, además, el reino imperial romano de los Césares desapareció en el año 476. Y sin embargo, la cantidad de religiones y de sectas por ahí enseñando de que para 1800 y que ahora y que el Papa es un pobre hombre. Y no tiene nada que ver con esto. Porque el Papa no apareció en el siglo I, él apareció fue muchos siglos después. Entonces nada que ver, puro cuento, puras mentiras, puras tonterías. Así que el mismo Pablo, que les habla del hombre de pecado, que les habla de la gran apostasía, que les dice de cómo están abandonando el evangelio del reino, el evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia, el evangelio de la sangre de Cristo, por las mentiras de los judaizantes, que Cristo los llama, que aquel que recibe eso de los judaizantes lo hacen 2 veces más hijo del juicio, del infierno. Y el mismo Pablo dice en 2 Corintios 11:2, mire lo que dice: porque os celo con celo de Dios. A los corintios, allá estuvo 18 meses enseñándoles que, y las 2 cartas a los corintios, usted la lee en media hora, hermanos, por muy perezoso que sea, media hora, las 2 cartas, y él estuvo 18 meses de 24 horas cada día y de 30 días cada mes. 18 meses. ¿Qué no les enseñó? ¿De qué no los apercibió? Que no está escrito, porque el Señor en su sabiduría solo puso un compendio perfecto, que tenía toda la revelación de Dios. Entonces, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, Cristo, para presentaros como una virgen para Cristo. Le está diciendo a ellos, muy importante, en el mismo contexto de apostasía, así como Gálatas 1:6-9. Verso 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, una mujer santa, una mujer que vivía en la perfecta gloria de Dios. No existía el pecado, no existía la maldad. Compartían con Dios todo el tiempo. ¿Cómo pudo caer Eva en esa perfección y decir de que uno, cuando recibe a Cristo, no hay posibilidad de que caiga? ¿Qué comparación hay entre Eva y Adán antes de caer con cualquier ser humano hoy o antes? De aquí o al cielo infinito. Y sin embargo dicen que no hay forma de que se caiga una vez que confesó a Cristo. Entonces, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, perfecta armonía con Dios, perfecta santidad, perfecta obediencia, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí ven? Él está diciendo a gente que creía en Cristo, que había sido salva en Cristo, que había recibido a Cristo, y que se hayan extraviado de la sinceridad, a la fidelidad que debían tener a Cristo. Claramente, aquí no le está hablando a incrédulos, ni a mundanos. 4, verso 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, los judaizantes, los anticristos, antievangelio, antipropósito de Dios, antibiblia, antifundamentos bíblicos. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, son los anticristos, los que se levantaron según Juan en el siglo I, otro Jesús que el que os hemos predicado,
o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, lo habían aceptado, eran de adentro y apostataron, bien lo toleráis. Apostasía. Entonces, contexto de lo que Juan le está hablando, de lo que Pablo le está hablando en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 10, que le está hablando, contexto es apostasía. Apostasía. Ojo, pero no una apostasía, sino la apostasía, esa que no existirá jamás, ni existió ni existirá jamás. Porque los del primer testamento, como no tenían el Espíritu Santo, no tenían forma de apostatar de la manera que lo tenían estos. Es muy importantes, hermanos. Así que, en este contexto, de lo que significa apostasía, eso viene del griego, la misma palabra llama en griego apostasía, así mismo. Y tiene ese doble contexto político, apostatar de un partido político, como apostatar de la creencia que tenga, la fe que tenga la religión. Entonces, los judíos se vieron envueltos en ambas apostasías. Qué grave. Ya usted lo va a entender. Política y religiosa. Qué tremendo. La eclesial, al abandonar a Yahweh, pisotear su palabra, sus propósitos, matar a los profetas, a los apóstoles, desechar el reino y terminar matando al Hijo. ¡Wow! ¿Y cómo nos han engañado hasta el día de hoy? Que eso es que para el futuro. Que esa generación a la que Cristo les dio ese mensaje, esa profecía de juicio, que no era para ellos, sino para los gentiles del futuro de hoy en día. Cuando yo personalmente, usted, matamos a Cristo o matamos a algún profeta o algún apóstol. ¿Cuándo? Contexto, primer siglo. Contexto, Pablo vivo. Lo persiguieron y lo hicieron llegar hasta Roma. Y los discípulos que mataron, y los muchísimos creyentes que mataron. Entonces, muy importante, hermanos, somos muy bendecidos en que se nos abra el entendimiento para que salgamos de esos errores tan terribles, que nos hacen culpables. ¿Culpables de qué? De tanta ignorancia. Y de seguir aceptando, dice que un templo que van a construir, dice que un pueblo de Dios hoy, eso no existe, hermanos. Pueblo de Dios es aquel que viene humillado a Cristo, que acepta su sangre para lavarlo, para justificarlo, para que Dios nos adjudique la perfecta vida, perfecta obediencia y perfecta justicia de Cristo, como si usted la hubiese vivido o yo. Eso es lo que hace Él. Justicia imputada, nos imputa la perfecta vida, perfecta obediencia y perfecta justicia de Cristo, como si usted y yo le hubiéramos podido decir, como Él le dijo: Padre, yo te he glorificado en la tierra, he hecho tu perfecta voluntad, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Ah? Nosotros no podemos decir eso, pero usted y yo no matamos a ninguno de ellos. Nosotros tenemos el pecado original, que es ese ADN pervertido, enemigo de Dios, hasta la muerte y después de la muerte. Solamente nos salva la resurrección. Entonces, estos judíos, esa generación, ese hombre de pecado, ese espíritu y ese espíritu del anticristo y los muchos anticristos, esa cúpula, se vieron envueltos en ambas apostasías. La eclesial, al abandonar a Yahweh y pisotear todas sus promesas y sus propósitos, y el que el Hijo viniera a hacer el pacto con ellos, que los futuristas pro templo se lo acomodaron, es que un pacto entre un anticristo del primer siglo, un anticristo y un pueblo de Israel. Hoy en día eso ya no existe, ya no hay judío ni griego, solamente hay la iglesia de Cristo redimida con la preciosa sangre bajo el nuevo pacto,
arropados bajo los brazos del nuevo pacto, y el resto del mundo, pecadores, muertos, enemigos de Dios, condenados sin Cristo, sin Cristo. Entonces, ojo con eso, hermanos. Ojo con eso de seguir orando y es que por la paz de Jerusalén. Ojo con eso. Salgamos de tanta ignorancia. Mano, ¿cómo es posible que una persona que tiene 30 años en el Evangelio, 20, 15, pueda estar haciendo eso? Donde cuando el Señor les dijo que oraran por la paz de Jerusalén, fue en el Salmo 22 o Salmo 122. 1000 años antes de que viniera el príncipe de paz, aquel que cargó el anciano Simeón y lo levantó y dijo: ahora vino la paz para Israel y salvación para las naciones. Esa era la oración 1000 años antes, pero cuando ya él vino, él les dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la quisieron. Entonces, ¿usted por qué ora por la paz de Jerusalén hoy? ¿Cuál Jerusalén? Si él le dijo a la mujer samaritana que ya nunca más se adoraría en Jerusalén, jamás, nunca más. Él en Apocalipsis capítulo 11 la llama Egipto, a esa Jerusalén. Babilonia, ojo, y lo dice Pablo en Gálatas 4:21 en adelante, que esa Jerusalén ya está, la vieja de Jerusalén, ya no cuenta. El mismo Abraham, el padre de la fe, él decía que estaba buscando la Jerusalén, aquella cuyo arquitecto y constructor es Dios, no la que los arquitectos y constructores son barbados, mentirosos. Usted o yo o cualquier otro. Ojo, hermanos, por amor de Dios, salgamos de tanta ignorancia. Entonces, estos judíos se vieron envueltos en ambas apostasías. Por eso es que vamos despacio, no tengo afán. En estos días no he traído la palabra porque he estado un poquito confundido en algunas cosas y no he tenido así como la tranquilidad. Estaba ocupadito y entonces, pero con la ayuda del Señor vamos a retomar. Vamos a ver si a partir de este martes o del jueves. Así que, pero esto es una hermosura, hermanos, una hermosura. No sé, para mí es una hermosura poder entender estas cosas. Así que los judíos se vieron enredados en dos apostasías: la eclesial contra Dios y la política. Ojo, de pronto nunca habíamos escuchado esto, ya que al desechar a Yahweh, desecharon a Yahweh. ¿Y en qué brazos cayeron? ¿En qué brazos cayeron, hermanos? ¿No tenemos más rey? Ok. Entonces, o estaban con uno o con el otro. El que se hace amigo del mundo se constituye en mi enemigo. Inmediatamente se hicieron enemigos de Dios, pero se hicieron amigos de César. Pero no solamente amigos, esclavos de César. Entonces, apostasía eclesial y apostasía política. Y al desechar a Yahweh, se casaron con Roma. De eso acusaron, esa cúpula, el sumo sacerdote y toda la cúpula, acusaron a Pilato de que él ya había decidido dejar libre a Cristo. Lo dice la Biblia. Y ellos le dijeron: si tú lo dejas libre, no eres amigo de César. Y ahí fue cuando le dijeron, él les dijo: pero ustedes quieren que crucifique a su rey. No, Señor, nosotros no tenemos más rey que César. Él es nuestro rey, nuestro Señor. Él ahora es nuestro Señor, César. Ojo. O sea, que se divorciaron de Yahweh y se casaron con César. Muy importante. Y al casarse con César, dependían de César. Su vida dependía de César, su paz y todo dependía de César. Ojo. Entonces, se casaron con Roma. ¿Y qué hicieron? Ya
unidos a Roma, atacar al Rey de Gloria. Que eso fue lo que hicieron todo el tiempo. Atacar esa fe, ese nombre, esos propósitos de la mano de Roma. Tremendo. Traicionaron a Yahweh, se divorciaron de él, hermanos, y terminaron casados con Roma y con su rey, el César. Muy importante, hermanos. Hechos 17:5. Entonces, los judíos que no creían, el libro de los Hechos es el testimonio vivo de la apostasía más grande que ha habido o habrá jamás. Contexto: la apostasía. Así que no busque hoy en día de que un pastor de un momento a otro dijo que él es el diablo, o un pastor que en el púlpito que tenga 1 millón de personas que lo ven en el mundo y diga yo amo al diablo. Estupidez, es un bobo nomás. Nada que ver, es el contexto bíblico, hermanos, por amor de Dios, y el cumplimiento bíblico. Eso es lo que tenemos que mirar nosotros. Hoy en día, imposible, ni una millonésima parte de la apostasía que cometieron. O muéstreme cómo van a poder hoy matar a los apóstoles y a los profetas del Señor, a los discípulos del Señor y al Señor mismo. Contexto, hermanos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, acuérdese que a todos les mandaban cartas, donde había judíos les llegaban cartas, con derechos, directamente con la firma y el dedo de alguien. Ojo, tomaron estos judíos consigo a algunos ociosos, eso lo hicieron todo el tiempo. Leas el libro de los Hechos. Hombres malos los cogieron, todos los malos que veían por ahí, vengan. Y juntando una turba, alborotaron la ciudad. O sea, donde iba Pablo, él iba ¿a qué? A establecer el reino de Dios, a traer las buenas nuevas de salvación, a traer bendición y vida eterna, a conectarlos con Dios, a que hubiera paz y bendición y propósito y eternidad en sus vidas. A eso iba. O sea que contra qué se fue toda esa cúpula y todas las cartas que mandaban. ¿Contra Pablo? No, el Señor claramente dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo no estaba persiguiendo al Señor Jesucristo, estaba persiguiendo cristianos. Cualquier cristiano, por humilde que fuera, él le dijo: ¿por qué me persigues? Yo soy ese. Ojo, entendamos la palabra, hermano. Eso fue para esa época. Muy importante. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando la turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jason o de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo para que los volvieran nada. Eso ya venía, aquí estamos en el 17, eso ya venía detrás de ellos. Y donde iba, entonces Pablo, por ejemplo, aquí estaba y no lo lograron coger a Pablo. Entonces Pablo se fue para otro lado, para Berea. Y estos mismos lo siguieron hasta Berea y alborotaron la gente allá, hermanos. Ahí es cuando dice el Señor que los de Berea eran más sabios, porque cuando predicaba Pablo, o sea, vamos a ver, no vamos a negar lo de Pablo ni lo vamos a tenerlo en cuenta y vamos a chequear en la palabra de Dios, a ver, ¿sí? Dios los llama más diligentes. Procuraban sacarlos al pueblo, verso 6, 17:6, Hechos. Pero no hallándolos, o sea, iban por Pablo, pero no hallaron a Pablo. Trajeron a Jason y a algunos hermanos. Mire, no solamente estaba Pablo, sino algunos hermanos, o sea, Cristo. Cristo, ¿por qué me persigues? El que persigue a uno de estos. Contexto, siglo I, a mí me persigue. Hoy se puede decir lo mismo, pero en otro contexto, nada que ver, aplicación, no histórico.
Pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Los judíos, ojo, los que tenían cartas, estos, o sea, estos redimidos, estos lavados con la sangre de Cristo, estos que no le dijeron que no al rey, que no a Ciro, que no al profeta, no le dijeron que no, y al nuevo Israel, que no le dijeron que no a ninguno de sus propósitos, estos que trastornan el mundo entero, miren, los perseguían por toda parte. Ojo, apostasía, la apostasía. También han venido acá. Pues querían acabar, como dijo el sumo sacerdote, con ese nombre y con esa fe. O sea, con esos 66 libros que todavía no habían sido escritos. O sea, con el fundamento, porque nosotros tenemos un reino y el templo es nuestro y nosotros somos los que mandamos ahí. Ojo. Ojo. Porque ahí eran muchos los millones y millones y millones que el sumo sacerdote y toda su familia se ganaban año tras año. Ojo. Por eso es que el Señor les dijo, en este mismo contexto, no puede servir a dos señores, no puede servir a Dios y a las riquezas, porque cuando ellos estaban en el templo, se sentaron en el templo, eran dueños del templo, apoderados del templo, daban leyes en el templo y leyes de muerte en el templo. Vendían animales cojos, torcidos y ciegos en el templo. Le robaban a los pobres judíos que venían de todo el mundo, de las naciones bajo el sol en ese tiempo, y a ofrecerle a Yahweh el sacrificio perfecto, y le vendían los animales malos y le cambiaban el dinero y le robaban en el cambio. Dios los dice y los acusa. Entonces, no puede servir a los señores, pero lo está diciendo es a ellos. Hay una aplicación en usted y en mí hoy, 100%, pero no histórica. Ojo, trastornan estos cristianos, trastornan el mundo entero, también han venido acá. Ojo, verso 7. A los cuales, o sea, a estos cristianos, Jason ha recibido, o sea, Jason le predicaron y él creyó y los llevó a su casa, a los cristianos. Los llevó incluyendo a Pablo. Pero a Pablo en la noche le dijeron que se fuera porque ellos, hermano, querían era acabar con Pablo. A los cuales, o sea, a esos cristianos, a esos que están ya en el reino, que tienen el Espíritu Santo, que son guiados por el Señor, a los cuales ha recibido Jason. Y todos estos cristianos contravienen o contradicen o están en contra de los decretos de César. ¿Sí ven? Cómo defienden a César a muerte y buscando de país en país a los creyentes, a los cristianos, a los que estaban estableciendo el reino, hasta que se sellara la Biblia en Apocalipsis, hermano, 22, los 66 libros. Como querían acabar con todo el fundamento de Dios. Mire aquí, defendiendo a César, ahora su nuevo Dios, su nuevo rey, su nuevo protector. Por eso es que lo defienden. ¡Ojo! Todo esto es una conexión. Por eso es que el Señor habla a través de la boca del apóstol Juan en primera de Juan, capítulo verso 18, que había muchos anticristos. Aquí hay varios, muchos que andaban de ciudad, anticristos, o sea, opuestos a Cristo, opuestos al rey, a Ciro, opuestos al profeta que traía un código de muerte. Deuteronomio 18, 15 al 18, hermano, por favor, léalo. Hechos capítulo 3, verso 23, léalo. A los cuales Jason ha recibido. Y todos estos cristianos contradicen los decretos de César diciendo, ojo, que hay otro rey, Jesús. ¿Sí ve cómo se le oponen directamente al reinado de Jesús sobre sus vidas? Porque todos esos cristianos, su rey ahora era Jesús, su Señor ahora era Jesús. La bandera que levantaban era la bandera del Evangelio de Cristo. Muy importante, hermanos. Es mejor esperar esto así sea 8 días o 15 días o un mes. Yo lo espero un año. Y no lo mismo. Qué bendición lo mismo. Pero qué bueno es crecer en el conocimiento de Dios y poder entender estas cosas
que la mayoría de la iglesia cristiana no la hemos entendido nunca. El Señor nos ayude a entenderlo. Y todos estos cristianos, todos estos que aceptaron que viniera el que profetizó Daniel a cumplir todo lo que dice Daniel, todos esos propósitos los cumplió, lo creemos en él, nos casamos con él, hacer el pacto con muchos, que él lo confirma de que sí firmó el pacto con muchos, que hubo muchos, estaban los apóstoles, los discípulos, estaban los 120 ahí, los 3.000, los 5.000, muchos firmó, él sí confirmó el pacto con muchos, pero la gran mayoría cogieron el espíritu del cuerno pequeño, o del hombre de pecado, o del anticristo, siglo primero, ojo, no futuro, hermano, no se siga engañando, hermano, por amor de Dios, que lo que usted entiende de eso fue lo que le enseñaron terceros, muéstremelo en la Biblia, escríbame y muéstremelo en la Biblia, y no me venga a hablar contextos fuera de contextos, o textos fuera de contextos, hermanos. Se lo digo con todo respeto hacia usted y con todo cariño, con todo amor. Sino que es que como nos han engañado a usted y a mí tanto, hermano, ya es hora de que le demos lugar a la palabra del Señor. No más a eso me refiero. Qué importante. A los cuales Jason ha recibido, o sea, esos cristianos. Y todos estos cristianos contradicen los decretos de César, los pisotean diciendo que hay otro rey, Jesús. Ahí lo dice, léalo por favor en su Biblia. Claro que hay otro rey. Si ve cómo los judíos se oponían a Jesús. Estamos hablando en otros países, ahí no están en Judea. Así que los judíos traicionaron a Yahweh. Se divorciaron de Yahweh, del Dios de su salvación. Del Dios que los toleró y que los sacó de la esclavitud. Del Dios que los llamó a hacer luz a las naciones y solo fueron tinieblas para las naciones. Del Dios que escogió a un hombre, Jacob, y luchó con él, permitió que luchara con él, lo dejó vencerlo. ¿Cómo lo dejó vencer? Postrado, llorando, arrodillando, pidiendo misericordia. Génesis 32, 31, 32. Y Oseas 12:3. Ahí está cómo fue que venció al ángel. Y también venció a Esaú, que lo iba a matar a él y a todos sus hijos y a toda su mujer, los iba a matar a todos. Lo venció, dice, se postró 7 veces, lo dice, creo que el verso 8 o así de Génesis 32 o Génesis 33. Humillado. Y sin embargo, ese que fue cambiado de nombre porque venció a los hombres, humillado, y venció a Dios, humillado, todo el tiempo pecó contra Dios. Pero vino otro siervo que luchó con Dios y luchó con los hombres. Se despojó completo. Vino solamente a rendir culto y obediencia y amor y abnegación a Dios el Padre. Y se sometió a los hombres. Nos venció con amor y humillación y se entregó por nosotros. Ese es el verdadero Israel. Así que esta cúpula, este cuerno pequeño, anticristo, hombre de pecado, como lo llaman, se divorciaron de Yahweh y se casaron con Roma. No tenemos más rey que César. Mire cómo defienden. Todo el tiempo ante Pilatos defendieron a César, ante Pilatos defendieron a Roma. Aquí ya en el libro de Hechos, en diferentes naciones defendían a Roma contra Cristo, contra otro rey. Ay, hermanos. Así que al final ellos, esa cúpula, los apóstatas, se vieron envueltos en medio de 2 apostasías. Uy, qué tremendo. Contra Yahweh. Y al final, en la guerra, cuando el Señor dijo, todo esto vendrá sobre esta generación. Y como dice Lucas 21, de que cuando veis a Jerusalén rodeada de ejército, que esa es la apostasía. Esa es la, hermano, cuando se iban a sentar e iban a cometer esa abominación desoladora. Ese rey se volvió contra ellos. Ojo,
se divorciaron de Yahweh y se hicieron enemigos de Yahweh. Querían acabar con los propósitos de Yahweh, querían deshacerse del evangelio de Yahweh, se deshicieron del hijo de Yahweh, se deshicieron de los discípulos, profetas y apóstoles de Yahweh y se casaron con César. ¿Estará entendiendo, hermano y hermana? Y ya cuando se cumplió lo que Yahweh en Yeshua determinó en Mateo 24, 3 días antes de morir, antes de que ellos lo mataran, les declaró lo que les iba a suceder más adelante. Y cuando se vieron rodeados de ejército, entonces apostataron contra el que defendían como su rey. No tenemos más rey que César. Se fueron contra César, no se quisieron someter a César. Eso lo asegura muchísimas veces Flavio Josefo, que él mismo fue como el vocero de César a decirle: sométase y no les hacemos nada, tranquilos. Se apostataron, apostasía política contra César, contra Roma, contra su rey y su Dios nuevo. Entonces, esa cúpula, ese cuerno pequeño, ese anticristo que dice Juan del primer siglo, se vieron envueltos como un sándwich en las dos apostasías que cometieron contra Yahweh y contra César, y ellos en el medio, enemigos de Yahweh y enemigos de César. La tormenta perfecta. Qué tremendo, hermanos. No sé si usted está entendiendo. La tormenta perfecta. Apostataron contra Yahweh y apostataron contra su nuevo rey, César. Cómo el Señor guía todo perfectamente a través de nuestras decisiones, a través de nuestras acciones, a través de darle la espalda al Señor y a su palabra. Eso también se cumple en nosotros hoy, se cumple en aplicación en nuestras vidas. Como cuando nos vamos del Señor, como cuando nos alejamos, como cuando nos enfriamos del Señor, del primer amor, como también todo lo vamos organizando nosotros mismos y después culpamos a Dios, sino que todo va obrando en pro de que Dios siempre sea glorificado. Dios siempre glorifica. Él dice que Él es glorificado inclusive en el malo. Pues, qué importante, hermanos, que nosotros podamos entender la bendita, preciosa y eterna palabra del Señor. Al final, ya al final, cuando se va manifestando a través del libro de los Hechos, y va creciendo, va en crecimiento la apostasía. Porque usted ve Pablo, todos los testimonios de Pablo, como él se gozaba. Él iba y el sumo sacerdote y la cúpula se gozaban y se alegraban en dar decretos de muerte. Él mismo lo testifica. Y cómo va en crecimiento esa apostasía. Como en Hechos capítulo 15 están felices por la cantidad de gentiles y judíos que están convirtiendo en todos los países. Y vienen porque es que los judíos, en su falta de entendimiento en el momento, les decían que era imposible, que todos esos gentiles se tenían que circuncidar. Y entonces se reúnen para organizar las cosas. El concilio de Jerusalén con los discípulos del Señor, con los apóstoles. Y vienen y aclaran todo. Y ahí había gozo, pero en tremenda persecución. Porque aquí, como lo vamos a seguir viendo, los tesalonicenses estaban en tremenda persecución. Persecución. Tremenda. Por toda parte. Entonces, hermanos, terrible, terrible cómo todo esto iba en crecimiento. Al final, ya cuando se estaba manifestando en tremenda forma, que vienen los juicios,
del Señor. Que esto lo ponen los predicadores, los hermanos en Cristo, hombres de Dios, se lo llevaron todo esto para un futuro. Esto que hemos visto hoy, imposible que exista después del primer siglo. Así se junten todos los pastores de Estados Unidos y digan, nosotros somos contra Yahweh. Es una bobada, una tontería. Porque yo estoy en una de esas congregaciones y ustedes están contra Yahweh, yo estoy con Yahweh, hasta luego, Señor mentiroso. Qué tontería, hermano. Dios mío. Así que al final, los apóstatas se vieron envueltos en medio de dos grandes corrientes. Hay una película que se llama, búsquela, es gratis en el internet, búsquela en YouTube, se llama The Perfect Storm, la tormenta perfecta, para que vea como un barco va pescador, van a pescar y van felices. Hermano, es tremendo el drama, eso es de la vida real. Cómo se vieron envueltos en la tormenta perfecta, de la cual no hay salida. El Señor lo declara, ¿no? Cómo es que se comete la perfecta apostasía contra Yahweh, donde ya no hay remedio. Y aquí, increíble, o por cosas del destino, no sé, llamémoslo como queramos, sin saberlo o sin darse cuenta, sí lo sabían, cometieron una apostasía contra el ser más poderoso que había en el planeta Tierra, César. Uy, hermanos, tremendo. Y cometieron una apostasía contra el ser más poderoso en el universo, Yahweh, Yeshua. Con dos enemigos de esos, hermanos, estamos fritos. Y eso fue lo que pasó. La tormenta perfecta. The Perfect Storm. Perfecta. Esa película es tremenda. Y aconsejo, véala. Y acuérdese, haga memoria de que ese hombre de pecado, ese anticristo, ese espíritu del anticristo, ese cuerno pequeño, todo eso unido contra el Dios del cielo, contra los propósitos del Dios del cielo, contra el evangelio de la luz, el evangelio de la gracia, el evangelio de nuestra salvación, el evangelio de nuestra paz, contra sus discípulos, sus profetas, sus apóstoles y su Hijo. Cometieron las dos más grandes apostasías que existen. La más grande, infinita, contra Yahweh. Y la más grande en cuanto al reino de los hombres, contra César. La perfecta tormenta. Con toda razón les profetizó el Señor en Mateo 24:21. Ojo, no se lleve la gran tribulación para ninguna parte, hermanos. Él le dijo, habrá gran tribulación contra esta generación, así que los que estén en Judea, ojo, no dice los que estén en Estados Unidos, o en Rusia, o en Nicaragua, o en Colombia, huyan a los montes. Con razón, esa tormenta perfecta. El Señor ya lo sabía. Ya sabía de que todas las decisiones de ellos, así como las decisiones, ¿cuántos no nos hemos visto envueltos en una tormenta perfecta? Casi que perfecta. Yo sí. Estando bien como un rey. Como un rey. Y sin apostatar. Sin necesidad de apostatar porque no conocía a Yahweh. Ni a Yeshua, a Mashiach, Yeshua Adonai. Rey de gloria, el rey de mi vida. Mi vida y mi pasión. Jesucristo.
mi Rey, mi Señor, mi Salvador, mi protector, mi redentor, mi ayudador, mi defensor, mi proveedor, mi sanador, mi paz, mi justicia. No lo conocía. Todas mis decisiones me llevaron a una tormenta casi que perfecta. No, porque la perfecta fue la de ellos. Esa no se volvió a cometer nunca. Casi que, la mía, casi, pero a miles de millas de distancia, o millones. De esa. Porque el Señor les profetizó una tribulación. ¿Cuál? O como esa, no la ha habido ni la habrá jamás, hasta ahora, dijo Cristo. Usted y yo nos podemos ver en medio de tremendas tormentas por nuestras decisiones. A ellos no los llevó el Señor hacia allá, ellos fueron encaminados. Dejaron a Yahweh, apostataron contra Yahweh, apostataron contra la verdad, apostataron contra la luz, apostataron contra los propósitos de Dios, apostataron contra el rey Silo, apostataron contra el profeta que profetizó Moisés, apostataron contra el nuevo Israel. Hermanos, contra su nombre, nombre santo, las dos cosas que Dios engrandeció sobre todas las cosas del universo, Salmo 138:2, su nombre y su evangelio, su palabra. Hermanos, eso nunca se repetirá. Por eso, ya para terminar, leamos Mateo 24:21. El Señor ya había profetizado una tormenta perfecta. Apostatar contra Yahweh, el ser más poderoso del universo, y apostatar contra César, el ser más poderoso del planeta Tierra. Siglo I, postreros días, esa generación. Ojo, hermanos, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Cuál? Así como esa. No la ha habido desde el principio del mundo. O sea que antes de ahí, Jesús les dice, nos vamos hasta el principio. Nunca ha habido una tribulación como una tormenta tan perfecta como la que viene. Había tormentas, sí. El diluvio fue una tormenta tremenda. Pero de esta tormenta no quedó nada. Había una nación que era de Dios, no quedó. Totalmente desapareció, hasta el día de hoy no existe. Había un sacerdocio, desapareció totalmente, hasta el día de hoy no existe. Había un sumo sacerdote, desapareció eternamente, no existe. Ya hay un nuevo sumo sacerdote que está en los cielos, que intercede por nosotros, que vino a través del orden de Melquisedec, un orden perfecto. Ojo, un templo que nunca más iba a ser, porque tenía que ser el templo de Yahweh, el templo santo de Dios. Ojo, todo desapareció, una tormenta perfecta. Porque habrá entonces gran tribulación, no tribulación, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. O sea, desde que Dios creó todo hasta ahora, dice Cristo, hasta ahora, hasta el año 30, porque Él está hablando del año 30, 3 días antes de que lo crucificaran. Ojo, o sea que de aquí para atrás no lo busque, no la encuentra. Y dice, ni la habrá, o sea, no la busque en un futuro. No la busque en un futuro, porque yo profetice que es sobre esta generación, hermanos. Y cómo hemos pervertido la palabra de Cristo. El juicio sobre una tormenta perfecta contra una generación que cometió la perfecta apostasía contra Yahweh y la perfecta apostasía contra el ser más poderoso del planeta Tierra. Siglo I, postreros días, esa generación. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios mío, qué preciosa es tu palabra. Señor, qué preciosa es cuando tú lo revelas todo, Señor. Qué precioso es cuando tu palabra explica tu palabra, cuando tu palabra interpreta tu palabra. Señor, qué precioso es cuando tú traes luz en medio de nuestras tinieblas. Dios mío, yo te doy gracias y bendigo a tu pueblo, Señor.
Señor, por favor, por amor de tu nombre, Señor, en el nombre de mi Cristo Jesús te lo pido. Tú dices en tu palabra que todas las cosas que le pidiéramos al Padre en tu nombre, Señor Jesús, tú prometiste que las darías. Y yo te lo pido, Padre, yo te lo pido, mi Cristo, en el nombre, Señor, te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo, al que tú no le niegas nada. Señor, que nos enamores de ti, Señor, que nos enamores de tu palabra, Señor, que nos enamores de tus propósitos, Señor, que nos enamores de tu verdad, Señor. Señor, que traiga luz a nuestras vidas, Señor, que pongas temor en nuestros corazones, Señor, que traigas entendimiento, mi Señor, y que nos saques de tanta mentira, Señor, de tanta ignorancia, de tanta falsedad, Señor, a la que nos han llevado muchos predicadores, Señor, que en su sincero conocimiento y búsqueda de ti, Señor, han sido también engañados, Señor. Ayúdalos a ellos y ayúdanos a nosotros a estar en tu verdad y a permanecer en tu verdad. Y yo los bendigo, Señor. En el nombre de mi Cristo Jesús te doy gracias, Señor amado. Gracias, mi Cristo, gracias, precioso Maestro Espíritu Santo Dios. Así que, hermanos, qué bendición poder continuar con esta enseñanza. No tengo seguridad de que voy a estar compartiendo el martes porque estoy organizando, o sea, esta palabra, usted ve que esto no es una cosa que uno se meta y esté ahí. Si a veces para yo predicar muchas veces en toda la semana no tengo ni que predicar, estudiando todos los días. Esto no se trata de buscar 3 versículos y buscar cómo los armonizo para traer mantenimiento, no. Ustedes saben que yo no soy de esos. Sino que me meto y a veces no me da. Pero gloria a Dios, hermanos, que es mucho esfuerzo. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Los amamos. Los bendigo. Señor, le doy gracias al Señor por sus vidas, por su ministerio. Le pido al Señor que le permita ver a usted y a nosotros las promesas hechas sí y amén para nuestros hijos, para nuestros hogares, para nuestra familia, para sus conversiones para con el Señor, que es lo más grande del universo. Así que muchas saludes de parte de mi esposa y los amamos. Dios los bendiga a todos y el Señor los guarde. Y con la ayuda del Señor, ya viene este próximo primer día de la semana. Sí, primer día de la semana tenemos Santa Cena. Santa Cena. Acuérdese lo que enseña la palabra. Acuérdese la hermosura como a pesar de que David había un código de muerte para el que entrara al lugar santo. Inclusive, le puedo mostrar los versículos. Había código de muerte para los levitas, hijos de Aarón, que estaban ministrando dentro del santuario, que no podían salir a comer los panes de la preposición afuera. Fuera del tabernáculo. No podían, del lugar del santuario. Imagínense que David, un rey, que el Señor le dijo que no le permitiría construir el templo porque él había derramado demasiada sangre. ¿Cómo ese hombre que había derramado tanta sangre entró al santuario y el Señor Jesucristo saca la cara por él en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque Dios es tremendo. Pero ¿cómo nos vamos a privar de celebrar este triunfo tan grande del Creador del universo, de esa obra redentora, del que nosotros no somos apóstatas, que no nos hemos ido contra Él, no somos anticristos, antipropósitos, anti su nombre, sino que estamos en Él, hermano? ¿Cómo no celebrar esa vida tan grande que es la cena del Señor? Hermano, ¿cómo no? Pero puedo seguir explicando muchas cosas que el Señor, hermano, en su hermosura perfecta, defiende, así como defendió el que violaran supuestamente ante los religiosos, el sábado, y sacó la cara. ¿No ven cómo los sacerdotes ofrecen sus sacrificios y son sin culpa en el sábado, que no se podía hacer nada? Y defendió cómo en sábado estaban ellos, porque tenían hambre, comiendo espigas, hermano, y puedo seguir. Pero los hermanitos o las hermanitas que no entiendan esto, o que entiendan otra cosa, que los bendecimos.
nosotros nos gozamos celebrándola. Bendito es el nombre del Señor.